Esta serie con este tema. De hecho, creo que era un tema que también traigo pendiente hablarlo con ustedes y va a ser de grande bendición. En la semana he escuchado testimonios, incluso gente de otras iglesias que me ha dicho: gracias, pastor, porque ya veo 2 veces la prédica. Y esos temas por lo regular a veces no se tocan en las iglesias, no sé si por X o por Y razón. Y pude decirles: si estás pasando por alguna situación, adelante, aquí estamos. Y creo que Dios está tratando con la iglesia. He entendido algo desde hace mucho tiempo. Yo creo que Jesús va a venir. ¿Cuántos creen que Jesús va a regresar? Y Él dice que viene por una iglesia, por su novia, ¿ok? Entonces yo no me imagino a la novia de Cristo toda mayugada, toda golpeada, toda moreteada, toda enferma. Viene por una novia bien presentable, por una novia en todos los sentidos, diría Efesios, gloriosa, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en este tiempo? Preparar a la novia. Y creo que Dios quiere sanar muchas heridas en nuestro interior. Quiere trabajar para que nosotros seamos plenos en Jesús, totalmente plenos en Él, y podamos vivir en gozo y en paz y en felicidad. Alguien me dijo: ora por él porque perdió el gozo de su salvación, no lo veo. Yo le decía: creo que es necesario. Por eso David en el Salmo 51 dice: devuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu me sustente. ¿Cuántas personas necesitan regresar a sonreír? Necesitan volver a reír, necesitan volver a tener paz en su interior. Y yo creo que hoy Dios tiene algo para ti. Antes de orar, quiero que vayas a tercera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, verso 2. Dice la versión 60: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. A ver, otra vez: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. ¿Cuántos le pueden decir a la persona de al lado: amada, amado, hermano? Bueno, si no viene contigo, no seas encajoso o encajosa, ¿no? Nada más dile, porque lo pueden malinterpretar. Dile: hermano, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud. A ver, dígaselo por favor. Muy bien, dile: y que tengas salud. Bien importante, otra vez: y que tengas ¿qué? Salud. Y esto me vino a la mente porque es un texto que me encanta decirlo y declarar esta palabra sobre las personas. Y cuando a veces quiero ejemplificar más, me voy al idioma original de la Biblia, que en este caso está en griego. Y la palabra salud en el griego viene de la palabra higiene. Y habla de manera general de algo que se llama integral. O sea, que cuando Juan le está diciendo a Gallo, que es al que le está hablando, dice: amado, yo quiero que tengas una salud integral. ¿Y cuál es la salud integral? La salud integral es aquella que va de la mano: la salud emocional, la salud mental y la salud espiritual. Si tú estás bien en un estado espiritual, obviamente va a haber un equilibrio en tu estado emocional y también va a haber un equilibrio en tu estado mental. Y volvemos a la tesis que hemos estado mencionando, al triángulo cognitivo: lo que pienso, siento y lo que siento
actúo o hago. Dios quiere eso. Y precisamente Dios quiere una salud en nuestra vida completa. Hace rato le dije que Jesús viene por una iglesia que sea sana. Nadie de un joven o alguien que se vaya a casar dice: yo quiero ver a mi novia enferma, entrar y recibirla. No, nadie. Creo que no estaríamos en esas condiciones. ¿Cuántos quieren que Dios hable a su corazón hoy y pueda salir de esta reunión bendecido en el nombre de Jesús? Amén. Padre bueno, hoy disponemos nuestros pensamientos y nuestras emociones en ti. Y diría el salmista: alma, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y yo creo que eso hoy lo pensamos, lo creemos, lo declaramos y estamos receptivos para escuchar tu palabra, y que tu palabra hoy nos limpie, hoy transforme nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. En la semana he estado recordando varios casos que me he topado de enfermedades mentales aún dentro de la iglesia. Te voy a platicar uno o tal vez hasta dos casos de muchos. Hace algunos años tuvimos el caso de un joven que estaba haciendo su servicio médico. Él estaba estudiando para médico y ya estaba en su último año estudiando. Era un chico que asistía regularmente a la iglesia. Nosotros, mi esposa y yo, tuvimos un grupo, Conexión, que hoy se llama así, en la casa de su mamá. Su mamá era una persona constante en la iglesia, y cierta ocasión él comenzó con un problema, y resulta que ese problema lo llevó, y cuando platicó conmigo para que oráramos, lo llevó a inmovilizarse. Se quedó inmóvil y postrado en una cama. No sé si 1, 2 o 3 días. Recuerdo que fuimos a orar por él. Después se levantó, y cuando se levantó pudo venir a la iglesia. Yo traté de platicar con él qué era lo que estaba pasando, pero entre lo que él me decía es: yo escucho voces, y yo escucho una voz que me dice que maldiga yo a Dios. Dice, y no lo soporto porque comienza a susurrar en mi oído y me dice: maldice a Dios. Y dice, y llorando me decía: yo no quiero maldecir a Dios. El caso cada vez se tornaba más agudo, y siempre mi situación era: ¿qué era? Si era una parte emocional o una parte espiritual. Una vez viajando, ya cuando el caso detonó fuerte, iba yo viajando hacia Axtacinga, hacia la misión de Songolica, por ahí, y iba yo leyendo el periódico, y en el editorial venía el caso. Trae la sección, el periódico El Mundo de Orizaba, una sección con grande, y venía el caso de un joven que estaba estudiando medicina, y quien estaba hablando era un psiquiatra médico. Cuando yo leí, dije: este es el caso de él, porque su mamá trabajaba en el seguro. Y al menos lo que se narraba ahí era de que la parte traumática fue haber perdido en su práctica a un bebé, ¿sí? Y como estaba en una comunidad, la comunidad se le vino encima, etcétera. Para él fue una cuestión traumática fuerte. Una ocasión iba yo en el carro, y a lo lejos lo veo en la parada hablando solo. Y cuando le llegaban esos ataques, él lo que hacía era hincarse y así postrarse y comenzar a clamarle a Dios. Pero eso no era normal. ¿Quién de ustedes en su momento otro lo hace en una parada de carro y se postra? Y entonces la gente lo quería ayudar, y él se quedó en el avión, vamos a decirlo así, acerca de las cuestiones de Dios y las cuestiones espirituales. Eso es muy común en una enfermedad mental, Si algunas veces han ido ustedes a un hospital psiquiátrico, muchas personas se quedaron atrapadas en esa parte. Y hoy, preguntando sobre alguien que conocía este caso, me dice que fue un pastor externo, oró, y
hubo bendición. Pero yo recuerdo que también aquí, una ocasión estaba yo orando y lo cité y coincidió de que estaban dos amigos jóvenes, bueno, estaba yo más joven, y estábamos dos amigos que venían como misioneros, como evangelistas, pero empezamos a orar por él y el Señor lo liberó totalmente. Pero siempre para mí era una cuestión de decir, algo está pasando en él, algo está pasando en él. Lo inmovilizó por mucho tiempo. Gracias a Dios, al cabo de los años yo me enteré que él estaba bien y después me lo encontré precisamente en Liverpool con su esposa y me dio mucho gusto verlo estable. Pero ese es el ejemplo de alguien que pisa una enfermedad mental. Cuando no eres libre, muchas personas se estacionan ahí. ¿Okay? La Biblia habla sobre estos casos. Quiero que vayas a Daniel capítulo 4, verso 28 y 34. Perdón, desde el 28 al 34. Voy a leer muy rápido. Daniel 4. Es el caso de un rey muy influyente en su tiempo, en su época, y que en ese tiempo había coincidido de que había traído preso a un hombre, un profeta que se llamaba Daniel. Y Daniel le había dicho y le había dado una palabra a Nabucodonosor, pero él probablemente no la tomó en cuenta. Pasaron los años y la escritura dice: sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor. ¿Por qué dice todas estas cosas? Porque ya había una parte anterior, una parte profética. 12 meses más tarde, o sea que tardó un año para que se cumpliera, el rey caminaba sobre la terraza del palacio rey en Babilonia, y mientras contemplaba la ciudad dijo: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Una soberbia, una vanidad sobre la vida de Nabucodonosor. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía: rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino, serás expulsado de la sociedad humana, vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que le elija. En ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana, comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. Vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo. ¿Qué dice? Recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Un hombre que en su soberbia desafió a Dios y que en medio de todo eso fue humillado por la vida y perdió la razón y empezó a vivir fuera de su realidad. Usted se imagina, después de estar en un palacio, vivir en el campo como una bestia, a la intemperie. Sus uñas le crecieron, el pelo le creció, seguramente hablaba incoherencias, y así por mucho tiempo vivió hasta que la razón volvió a su vida. Muchas situaciones de esto pueden ocurrir, y más aún hoy. La pregunta es: ¿qué es la salud mental? La salud mental se define como el bienestar cognitivo, conductual y emocional. Otra vez, es el bienestar cognitivo, y cuando habla de cognitivo habla de los pensamientos. Conductual habla de nuestras acciones, y cuando habla de emocional pues refiere al alma y a todo lo que está en el alma. Y entonces se trata de que la persona está bien en lo que piensa, en lo que siente y en lo que hace. Sin embargo,
de acuerdo con los expertos en la salud mental, y esto escúchemelo bien, una persona que es saludable, dicen los expertos que tienen dos características. Número uno, que tienen un contacto con la realidad. Y número dos, están un tanto libre de ansiedad. ¿Por qué dice un tanto libre de ansiedad? Porque he explicado que la ansiedad es parte de nosotros, entonces no puedes ser libre totalmente, pero cuando tú regulas la ansiedad eres sano mentalmente, ¿ok? Entonces dice, hay dos cosas para que seas sano mentalmente: que estés en contacto con la realidad y que te encuentres un tanto libre de ansiedad. La pregunta del millón aquí es, ¿cómo evaluamos lo que es real? ¿Quién está en este momento consciente de que lo que estamos viendo hoy es una realidad y no es un sueño? Te voy a poner un ejemplo. Hay gente que empieza a sufrir problemas en la mente, trastornos, empieza a sentir ataques. Y va, por ejemplo, con un psicólogo, con un profesional de la salud, y le dice, ¿sabe qué? Yo escucho voces y veo cosas que nadie ve. Y entonces el consejero o el profesional de la salud inmediatamente le dice, a ver, si tú escuchas cosas y ves cosas que yo no veo, y eso, tú estás fuera de la realidad. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces lo diagnostica como un enfermo mental. O sea, a nadie nos gustaría que nos diagnostiquen como un enfermo mental, pero el consejero va a decir, a ver, tú tienes un problema, y si no te lo dice, te va a llevar a un tratamiento de ese tipo. Pero sin embargo, desde la perspectiva de Dios, los que están desconectados de la realidad son los consejeros seculares, puesto que Dios es la realidad suprema. A ver, ¿cómo te lo explico esto? ¿No será que el psicólogo o el psiquiatra es el que está desconectado de la realidad? ¿Por qué? Porque precisamente él omite una parte importante, la existencia de un mundo espiritual que es real. Y los médicos y psicólogos seculares, gracias a Dios por su vida y por lo que hacen, pero y sobre todo gracias a Dios por los que son cristianos, porque saben de esto, pero los que no, carecen de toda perspectiva bíblica sobre la salud mental, y entonces explican la batalla de la mente como un trastorno neurológico, como un desequilibrio en las sustancias químicas de tu organismo, y lo que te van a hacer es dopar, y lo que te van a hacer es dar algún tipo de ansiolítico, y lo que te van a hacer es etcétera y etcétera, porque lo van a tratar a un nivel humano. Y es cierto que puede existir un desequilibrio químico en nuestro cerebro, que puede existir un desequilibrio hormonal, interrumpir el funcionamiento normal de nuestro sistema bioquímico. Eso es real. No obstante, la pregunta es, ¿cómo sucede que nuestros neurotransmisores de un momento a otro dejen entrar pensamientos que nosotros no queremos, que conscientemente no queremos? Decía este joven, yo no quiero maldecir a Dios, sin en cambio el pensamiento aquí lo tengo y escucho en mi oído a alguien que me está hablando. Cuando alguien me dice que escucha voces, la pregunta es, ¿qué es lo que escucha en la realidad? Hay una forma única que podamos escuchar, y la única forma, humanamente hablando, es que todo lo que sea sonido es lo que podemos escuchar. Yo no sé cuántos saben que nosotros podemos escuchar entre 20 y 20 mil megahertz. Si estuviera prendido el piano, yo te diría algo, que nuestro oído aquí lo puedes escuchar, aquí lo puedes escuchar, y aquí en el centro está vibrando 440 veces por segundo, y eso Dios nos permitió algo que se llama el tener un espectro del sonido, ¿ok?
¿Okay? Entonces nosotros escuchamos de 20 a 20,000. Abajo de 20 sigue habiendo sonidos, pero no los escuchamos. Diga gracias a Dios. Arriba de 20,000 sigue habiendo sonidos, pero no los escuchamos. Diga gracias a Dios. Porque ¿qué pasaría si hoy pudiéramos tener un espectro mayor de eso? ¿Sabe qué pasaría si estuvieras escuchando los radiotaxis, la señal de la policía, la señal de esto, la señal de aquello, todas las llamadas y todo? Infrasonidos, ultrasonidos. Entonces Dios es un Dios bueno, amén. Porque precisamente cuando llegas y hay animales que tienen mayor espectro del sonido, infra o ultra. Pero sabe, aún en el silencio hay sonido. ¿Me está entendiendo? Hola, ¿me estoy dando a explicar? Que si todos guardáramos silencio, aún sigue habiendo sonido. Y para nosotros la realidad es lo que escuchamos. Segundo, reflexión. ¿Cuántos saben que también tenemos un espectro visual? No podemos ver todo. Y Dios solamente nos dio un espectro visual para ver. Lo más ejemplificado son los colores del arco iris. Y tú ves del violeta al rojo. Pero antes del violeta se llaman ultravioleta y tú no los sabes, tú no los ves. Y después del rojo se llaman infrarrojos. Que la ciencia y la tecnología ha avanzado para que eso se vea así. ¿Qué quiere decir? Que existen imágenes que yo no puedo ver. Sí. Entonces, aún más allá de eso que puede ser natural, escúchame bien, hay algo que se llama sobrenatural. Y mucha gente niega este mundo. Y ese es el problema. Por eso, porque estoy en la pregunta, bueno, ¿cuál es la realidad entonces? ¿Cuál es la realidad? Y ahí es a donde la gente empieza a tener un problema de salud mental, porque dice, entonces, ¿qué? ¿Me estoy volviendo loco? No existe, pero sí existe. Lo que escucho no es real, o si es real. Y mira, hablando bíblicamente, Efesios capítulo 6 verso 12 dice que nosotros no luchamos contra enemigos de carne y hueso, que nuestra lucha es contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible. Diga conmigo, mundo invisible. Esa es la lucha. Muchas personas piensan otra vez que se están volviendo locos y no quieren hablar con nadie acerca de su batalla mental, y porque no quiere que nadie lo diagnostique con una enfermedad mental, ni que se le encasille, ni que se le den receta, ni que se le den medicamentos. Sin recibir una explicación bíblica, la mayor parte de las personas, y a veces entre ellos cristianos, aceptan diagnósticos psicológicos de psicosis, neurosis, o incluso he conocido a gente con esquizofrenia que dice, tú tienes esquizofrenia, y lo aceptan como una realidad. Ok, pero ¿cuántas de esas personas realmente no tienen eso, sino lo que están teniendo es un ataque del enemigo? El enemigo tiene un escalafón. Ojo con esto, y esto me ha ayudado mucho a detectar en las personas. El primer escalón es el escalón de la tentación. Todos llegamos ahí a la tentación. Jesús mismo pisó ese escalón de la tentación. A veces somos cebados, diría la Biblia, o seducidos en ese primer nivel. Pero cuando avanzamos, ya avanzamos a una parte que se llama obsesión. ¿Cómo se llama? Quiere decir, lo tengo que hacer para sentirme bien. Pero luego el enemigo no te queda con la obsesión y te llega con algo que se llama opresión.
Y creo que mucha gente llega a esa parte cuando llega la opresión, es que yo escucho, es que yo veo, es que yo sueño, es que yo tengo pesadillas. Lo que está teniendo es que ya llegó a una parte de la opresión. Luego de la opresión, lo que hace el enemigo es avanzar a algo que se llama posesión. Y he visto a gente en ese nivel. Y el último es manifestación. Y también he visto gente en esa manifestación. Entonces, no todos llegan a una manifestación, pero sí muchos, al menos he visto que llegamos o llegan al punto de la opresión. Y cuando es eso, tú tienes que detectar, porque tenemos que buscar la solución. Y la Biblia nos habla sobre la forma en que podemos deshacernos de esto. Y vea Santiago capítulo 4, verso 7. Aquí nos dice algo real. Cuando nosotros sabemos que el enemigo está atacando a nuestra vida y estamos conscientes de eso, dice el apóstol Santiago, tienes que hacer algo. La versión NTV dice, humíllense delante del Señor. La versión 60 dice, sométete a Dios. Y la segunda, resistan al diablo, y entonces él va a huir de nosotros. Dos cosas que tenemos que hacer: humillarnos ante Dios, resistir al enemigo, y entonces él va a tener que huir de nosotros. Si le va a dar un aplauso, déselo fuerte. ¿Sabe por qué? Porque hay una manera de que el enemigo no esté sobre tu vida. La manera es cuando nosotros nos sometemos a Dios, nos humillamos ante Él, cuando decimos y le reconocemos quién es Él. Y en la manera de resistir al enemigo es decir, no me voy a dar por vencido porque conozco las verdades de Dios en mi vida. Ahora bien, si te sometes a Dios y resistes al diablo, van a desaparecer esas voces. Vas a llegar a la conclusión que era un asunto espiritual y no físico. Yo a usted le he platicado, y seguramente lo recordarán, que mi hijo se lo dije en uno de estos temas, a los 8 o 9 años empezó a tener un problema terrible con el miedo, terrible. No podía dormir. Primero me enojé, hice feo, y yo, creyendo que estaba yo luchando con una situación emocional, me di cuenta que era una parte de ataque del enemigo sobre su vida, aún como pequeño. Y ¿saben qué? Le enseñé a orar, le enseñé a repetir la palabra de Dios, a creer. Y iba antes de dormirse y orábamos juntos. Y leíamos la palabra juntos. ¿Saben qué pasó con ese trauma y con esa situación de miedo en la noche? Desapareció en el nombre de Jesús. Porque tenemos un Dios libertador a través de su palabra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahora, mucha gente piensa, yo ya pasé esa época de cuando era yo chico y en mis orígenes lo vi mucho, que esto va a ocurrir ¿han visto la película del exorcismo? Sí, vas a sacar baba y vas a tirar. Puede que sea, pero ¿sabe? Hemos entendido algo, que cuando la palabra de Dios entra, no es necesario que pase y suceda esto. Empieza a lavar tu vida, empiezas a creer tu vida, y el enemigo huye a través de la verdad en tu vida. Eso lo debes de creer. Amén. Ahora bien, ese mismo razonamiento, repito, se ajusta a las cuestiones de los sueños, a todo esto. En las iglesias deberíamos de ser capaces, por eso esa es mi batalla siempre. Señor, yo te pido que si yo no lo tengo, al menos que alguien tenga el don de discernimiento de espíritus. ¿Sabe por qué? Porque es bien importante, porque mucha gente o en muchas iglesias lo único que ven, en todo atrás de cualquier persona ven demonios. Y para todo quieren echar demonios. O atrás de cada persona ven ángeles, y en todo ven ángeles. Y entonces un tiempo en la iglesia me sucedió que precisamente la gente entraba en una posición cómoda de que ven, sácame el demonio.
y ya tengo problemas y me voy y sigo viviendo igual. Y dije, no puede ser eso. Nosotros no somos un centro espiritista, ni mucho menos. Y le empezamos a la gente a regresarle la obligación y le dijimos, a ver, tú tienes una obligación y una liberación comienza con una autoliberación. Y sabes cómo comienza una autoliberación cuando conozcas la verdad. Y entonces empezamos a hacer procesos de llevarlos a la verdad. De ahí, libertad en Cristo. De ahí tanto tiempo que hemos llevado ese curso. ¿Por qué? Porque precisamente hemos entendido que cuando entra la verdad en tu vida es como encender la luz. Y cuando hay cucarachas, cuando enciendes la luz, ¿qué pasan con las cucarachas? Se van. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Encender la luz de Dios. ¿En dónde? En tu vida. Amén. Ahora bien, quiero que pongas mucha atención a esto. Cuando pasa esto, la Biblia te dice en 2 de Corintios capítulo 10 verso 4 y 5. Mira, el apóstol Pablo sabía que teníamos una guerra a través espiritual y te dice, usamos las armas poderosas de Dios. ¿Y cuáles son las armas poderosas de Dios? Dice, no las del mundo para derribar fortalezas del razonamiento humano. Dice, usamos esas armas poderosas para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impida que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a. Si usted analiza este texto, habla de armas poderosas, pero habla de que eso va a hacer que se derriben las mentiras que a veces existen en tu mente. Cuando esas mentiras se derriban a través de las armas poderosas que es la verdad, entonces la persona, el joven, la señorita, el niño, el adolescente, el adulto comienza a experimentar la libertad en Cristo. Amén. Ahora necesitamos examinar todo y cada uno de nuestros pensamientos de acuerdo con la palabra de Dios. 2 de Corintios capítulo 11:3. ¿Por qué? Porque tú cuando comiences a sentir o a razonar y decir, bueno, ¿por qué estoy pensando esto? Porque hoy lo estoy pensando y mañana lo sigo pensando y mañana. A alguien le dije en la semana, y lo tengo muy pegado, lo que dijo San Agustín: no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que aniden en mi cabeza. Y me decía, ¿cómo es eso? Le decía, es que no vas a poder evitar los pensamientos, pero sí puedes evitar y tú decides si aterrizan y se quedan ahí. ¿Sabe? Y quiero que lo vaya y que lo compare con las noticias actuales. ¿Por qué un psicópata? ¿Por qué una persona que llega un momento a otro mata a sus familiares? Por lo regular, cuando confiesan, dice, escuché que voces que me decían que lo hiciera. Pero eso no comenzó un día. Él no se levantó y dijo, lo voy a hacer. Un proceso. Ahora, ¿qué dice 2 Corintios 11:3? Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por astucia de la serpiente. ¿Cuál fue el error de Eva? El haber creído a la mentira. Porque el enemigo de nuestras vidas es padre de mentiras y mucha gente vive opresionada, vive bajo estas situaciones gracias a las mentiras del enemigo. Y por eso vive enferma mentalmente o a un paso de tener una enfermedad mental. Ahora, rapidísimo te voy a llevar a esto. Espero que me dé tiempo porque ya me venció. Pero esto lo voy a retomar de nuestro curso de libertad en Cristo. Si alguien no lo ha pasado, cuando sea, tómelo. A ver, estoy hablando de que la única forma de ser sano es conocer la verdad en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque te dicen, si eres sano tienes que estar conectado con la realidad.
Ok, ahora yo entiendo que en mi realidad hay un mundo espiritual y hay un mundo material, pero bajo eso, ¿qué es lo que yo creo? Y mira, en ese curso se habla sobre la cosmovisión y alguien dirá, ¿qué es esto, pastor? Mira, la cosmovisión es una forma de concebir la realidad, es la manera de que tú interpretas el mundo. Te lo voy a poner fácil. La manera, si tú agarras un libro de ciencia de hace 50 años, obviamente nada que ver, porque la ciencia ha ido avanzando y la cosmovisión, la manera de ver el mundo hace 50 o 100 años es de una manera muy diferente a la actual. Entonces, según el tiempo y la época donde vivas, y en la región y en la cultura, es la manera en que tú ves el mundo. ¿Estás de acuerdo? Rapidísimo te presento 3, 4 cosmovisiones. La primera es la cosmovisión que precisamente es la no occidental o el animismo. Ahora, ¿por qué es importante la cosmovisión? Porque la cosmovisión es un filtro en nuestra mente. O sea, según lo que nosotros veamos del mundo, es como vamos a concebir la verdad. ¿Ok? Y por ejemplo, la cosmovisión de los que no vivimos en Occidente es precisamente lo que se llama animismo, y es la creencia religiosa que atribuye a todos los seres, objetos y fenómenos la naturaleza o un alma o un principio vital. Son esas corrientes que nos vienen de Asia, por ejemplo, de muchas cuestiones, inclusive de los ancestros. Muy frecuentemente este mundo intenta vernos que nuestras vidas tienen un poder universal y que lo controla tanto la fauna como la flora, como los minerales. Y ahí tú tienes a gente buscando la solución en plantas, por ejemplo. Y ahí tú tienes a gente buscando que el cuarzo es la solución porque es el metal tal. Y ahí tú tienes a gente que los balines y chorro y medio, porque esa es la manera en que ellos piensan que el animismo es a darle a todo eso un poder. Si alguien tiene un problema, inmediatamente cree que es una cuestión de la naturaleza o de algo que le está afectando, y lo primero que corre es a buscar a un brujo o a un chamán. Y esa es su cosmovisión. Sin embargo, aquí en Occidente no es muy dado esta situación, y nosotros tenemos algo que se llama cosmovisión moderna. Y las personas normalmente no acuden a un hechicero o a un chamán, más bien se intenta buscar razones lógicas y buscan resolver el problema dentro de nosotros mismos. Y la cuestión moderna dice, a ver, yo sí creo en un mundo material y en un mundo espiritual. Sin embargo, pues como que el mundo espiritual ahí lo dejo, y como que todo se rige aquí en lo material. O sea, están conscientes de que existe un mundo espiritual, pero incluso a sus hijos los educan y no creo ni en esto. O sea, yo creo que Dios existe, pero al mismo tiempo, pues no sé, yo lo veo en un árbol, yo lo veo en cualquier cosa, y todo le tratan de buscar una razón. Es la manera de ver la parte moderna. Esta cosmovisión divide a la realidad entre lo natural y lo sobrenatural, pero más se centra en lo natural. La tercera, esta es una cuestión que debería de llevarse en una serie: la cosmovisión posmoderna. Porque la cosmovisión posmoderna es la que decide si una idea es válida o no sobre la experiencia personal. Y entonces hoy, entre más joven, te vas a identificar con esta cosmovisión, porque viene arrasando a los millennials y hacia atrás. ¿Y cuál es esa cosmovisión de decir, bueno, no hay verdad absoluta? ¿En qué tú crees? ¿En esto? Pues eso es tu verdad. ¿Tú qué crees? ¿En esto? Pues eso es tu verdad. Y entonces somos influenciados por teorías, y entonces podemos decir, ok, no hay una verdad absoluta, hay muchas verdades. Y cada persona puede inventar su propia verdad basado en su experiencia y según en la comunidad en la que vive. Y hay una regla: mientras no le hagas daño a alguien más, tú puedes pensar en eso, y eso es tu realidad. Y entonces alguien dice, yo me siento un perro. Ahora dime que no me siento un perro.
No, usted no es un perro. No, me estás ofendiendo, porque esa es mi verdad. Y le estoy hablando de verdad. Le estoy hablando que es cuestión que lea solamente que hay gente que ha declarado sus derechos porque se siente un perro. De verdad, no le estoy mintiendo. Apenas me dio mucha risa un caso que sucedió en la Ciudad de México, en esos autobuses rosas donde solamente deben de viajar las puras mujeres, y resulta que una mujer se subió con su hijo y con su esposo, y había otro, y una mujer se indignó porque ese autobús era solamente para mujeres, iba un hombre, y le grabaron reclamándole al muchacho que se bajara. Y la mamá defendiendo, pero es que no. Y ahí se empezaron a decir cosas. ¿Y saben qué detonó? El que el muchacho dijo: hoy me siento mujer, y si no me ves como mujer me estás discriminando. Y le dice: no, pero es que tú no eres mujer. ¿Y cómo sabes si hoy me siento mujer? Le dio sopa de su propio chocolate. No, pero es que me está usted discriminando. Si hoy me siento mujer, usted me tiene que ver como mujer. Esa es mi verdad. Y el problema de esto es que hoy las verdades se le han asignado algo que se llama Estado. Y el Estado es el que rige nuestra vida y nuestros derechos. Y entonces le han dicho al Estado: a ver, yo quiero que tu Estado tomes y designes qué es la verdad. Y entonces el Estado lo que hace es decir: esa es la verdad. Ahora vamos a meterlo en los libros de texto. Y ahora vamos a meterlo en la Constitución para que quede en nuestra Constitución y tú lo tengas que. Ahora ya no es que si quieres, ahora es que lo tienes que hacer porque es constitutivo. Y el Estado comienza a regir verdades y quiere educar a mis hijos o a mis nietos, en este caso, conforme a las verdades de estas corrientes. Y eso es un grave problema, porque ¿cómo vamos a defendernos? ¿Cómo? Por eso necesitamos gente cristiana en esos lugares que elegiste, Donaldo, y que legisle conforme a las verdades eternas, y que legisle conforme a la verdad que está en la palabra de Dios. Pero ¿sabe el posmodernismo que dice? Si tú dices tener la verdad, eres seguramente un fanático. Y mucha gente ya se esconde atrás y dice: no, mejor yo no digo que tengo la verdad, porque me va a llover. Y entonces la iglesia que ha hecho se ha retraído y no ha presentado la verdad como lo que es. Y nos da pena decir que esta es la verdad absoluta y completa. Y entonces lo que hacemos es decir: ok, si tú piensas que esto es así, bienvenido. Ahora, no estoy diciendo que nos vamos a segregar, no estoy diciendo eso. Tenemos aquí un lema, y el lema que lo hemos adoptado es: ven como eres. Pero yo le he añadido que Jesús aquí te va a transformar, que esa es la verdad. Y sabes, no me dio tiempo de decirte, pero en el taller te lo van a decir. A menos 9 verdades que tú tienes que creer, 9. Pero por eso es que tenemos esos problemas, porque no sentimos que no creemos a la verdad. No me da tiempo para decirte que hay evidencias de que esto es la única verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Pero ¿sabe qué está pasando con las nuevas generaciones? 2 cosas que tienen, un problema que yo veo en las generaciones. 1, no saben defender su fe. Eso se llama apologética. No saben. Y entonces cuando alguien llega y les dice otras cosas, se las creen, porque no conocen o no saben defender su verdad. Y otro problema que tenemos con los jóvenes es que tienen una pérdida de identidad sexual. Pero acá está una verdad, y la iglesia no puede evadir las verdades.
Yo quiero que te pongas de pie. Esa es la verdad y la cosmovisión bíblica donde está parada la palabra de Dios. Yo creo que hay una sola verdad, y esa sola verdad está aquí en la palabra de Dios. A lo mejor te cueste trabajo, pero te voy a decir una de tantas verdades. Ponme Juan, creo que todos lo sabemos. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera que, pregunto, ¿tú eres parte de este mundo? Entonces, ¿cuál es la verdad? Que Dios te ama. A ver otra vez, que Dios te ama. ¿Quieres otra verdad así de rápido? Filipenses 4:19. Si tú realmente crees que la Biblia es la verdad, entonces entra a tus pensamientos y ¿sabes qué te dice? Y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesite, conforme a sus riquezas. ¿Qué? ¿Cuántos lo creen? ¿Quieres otra? Y después oramos. El mismo Filipenses 4:13, te lo debes de saber. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, todo lo puedo en el Señor que me fortalece. Yo no sé qué es lo que está pasando en tu vida. A lo mejor hay gente que diga, gracias a Dios yo estoy muy lejos, yo estoy bien, salud mental. Le damos gracias a Dios, pero seguramente todos luchamos con los pensamientos. Todos. Y hay cosas que estamos haciendo que a Dios no le agrada, porque los estamos pensando, los estamos sintiendo y los estamos haciendo. ¿Cuántos quieren hoy recibir la paz de Jesús y decir, Señor, cuida mi mente? Cuida mi mente, Señor. Cuida mi mente, Padre. Yo quiero vivir sano mentalmente todo el tiempo de mi vida, pero que tu verdad entre todo el tiempo aquí. Padre bueno, lloro para que tu verdad bíblica, la manera de ver el mundo, sea a través de la cosmovisión bíblica. Y oro para que la iglesia pueda vivir en una salud mental en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y dile, Señor, Espíritu Santo, dile, yo quiero que cada día alumbres a mi mente, alumbres a mi corazón. Dile, yo anhelo tu verdad en mi mente. Vamos, dile, yo anhelo tu verdad en mi mente. Yo anhelo tu verdad en mi mente. Hoy llevo todo pensamiento cautivo a la mentalidad de Jesús. Todo pensamiento que esté atormentando hoy mi vida, incluso si hay personas que están teniendo pesadillas, sueños atormentados, hoy declaramos en el nombre de Jesús que la verdad entra a esa vida y hasta ahí llegó. En el nombre de Jesús, toda ansiedad, todo temor, toda ira, toda circunstancia que lo pueda llevar a enfermarse mentalmente, hoy declaramos en el nombre de Jesús que somos guardados y que nos ponemos el yelmo de la salvación, que es quien cubre nuestros pensamientos, en el nombre de Jesús. Amén.